Amén, hermano, los saludo con la paz del Señor. Agradecido al Señor por estar una vez más con todos ustedes, compartiendo desde el Facebook la última trompeta, filial Virrey del Pino. Y bueno, recién estábamos escuchando a nuestro pastor, el pastor Ramón Encina. Señor le bendiga mucho, Señor bendiga su vida, lo use para su gloria. Gracias damos por la palabra que Él nos venía hablando, nos venía compartiendo. Saludamos también a los hermanos de la radio de la Predicadora que nos dan la oportunidad de salir a través de la radio de la Predicadora. Y damos gracias, hermano, gracias porque a pesar de que todavía estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, podemos estar con salud, el Señor nos guarda, nos protege, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y bueno, como siempre les digo, estamos transmitiendo desde aquí, desde Virrey del Pino, kilómetro 41-700, estoy en compañía de mi esposa, de mi hijo. Señor bendiga a los hermanos que van a estar escuchando este programa y aquellos que van a escucharlo después a través de YouTube, a través de Facebook. Que esta palabra pueda correr y pueda ser glorificada, pueda traer gloria al nombre del Señor, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración. Recuerde que bueno, como le decía, la página es La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Los días de transmisión son los días lunes y viernes. Se empieza la transmisión a las 10 de la mañana con nuestro pastor a través del Facebook Ramona Cabrera. Y después nos añadimos nosotros de 11 a 12 del mediodía. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta parte, esta hora de la programación. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por el amor que tú has manifestado para con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que tú lo estés guardando de toda esta peste, Señor, que ha venido, Señor. Que los guardes, Señor, en salud, que los proteja, Señor, para que en todo ello puedan, Señor, glorificar tu nombre, Señor, y puedan dar gloria y honra, Señor, a tu nombre por medio de la manifestación de la vida, Señor, que tú nos has dado. Bendícenos, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y vamos a ir a la palabra del Señor. La verdad que hoy no había preparado un mensaje, no acostumbro yo a preparar mensaje a no ser de que, bueno, esa es la dirección, ¿bien? Pero el Señor siempre nos da palabra. El Señor toma de lo que está en nuestro espíritu, de lo que hemos atesorado durante tantos años de conocimiento, de tantos años de caminar con el Señor, y toma de allí y bueno, y lo da al que necesita. Bueno, pero el pastor venía hablando allí de la generosidad. Y la generosidad es una virtud del nuevo hombre. Y nosotros habíamos hablado el programa anterior de que nosotros tenemos la vida del nuevo hombre. Pero como habíamos leído ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Fíjese lo que dice la palabra. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Vio? Y habíamos hablado de que si usted busca en el original, el versículo termina allí. No está la aclaración que sigue después que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa aclaración no está en el original. Fue agregada a causa de que muchos a lo largo de la historia se tomaron de eso, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para vivir la vida que ellos querían. Entonces, pero los que no andan conforme a la carne, ahora nosotros sabemos, porque podemos estar en Cristo, nosotros podemos estar en Cristo. Y Cristo está en nosotros, Cristo siempre está en nosotros, porque Él se hizo uno con nuestro espíritu. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Él siempre está con nosotros. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice. Entonces Él siempre estará con nosotros. Pero a veces nosotros no estamos en Él. A veces no estamos en Él. ¿Cuándo no estamos en Él? Cuando no estamos en el Espíritu. Cuando no vivimos una vida conforme al Espíritu. Sino que vivimos una vida conforme a la carne. Dándole lugar a los deseos y a los sentimientos de la carne. Por eso la aclaración.
a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, y esta vida que nosotros hemos recibido tiene muchos atributos, tiene muchas características, ¿vio? Y como escuchábamos, el pastor hablaba de que una de las características que esta vida tiene es el dar, ¿vio? Y entonces vamos a leer ahí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Alabado sea el Señor. Sí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué maravilloso, ¿vio? Dice, Gracias, porque ya Jesús, conocéis la amén. gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya conocemos la gracia. ¿Cómo conocimos nosotros la gracia? Y primeramente le recibimos al Señor como nuestro Señor, como aquel que salvó nuestras vidas de la condenación eterna, como aquel que pagó el precio. Ya conocemos la gracia, esa es la gracia, el favor inmerecido que vino para con nosotros. Entonces dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Y cómo que el Señor se hizo pobre? Sí, se hizo pobre el Señor. Y eso podemos leer ahí en Filipenses, capítulo 2. En capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Dice que Él se despojó de aquello en lo cual Él fue creado, donde Él estaba, de la majestad, de la gloria, de todo eso Él se despojó. ¿Por qué se despojó el Señor de eso? Se despojó de eso por amor a nosotros. Porque dice, por el gozo puesto delante de sí, dice. ¿Ya? Por el gozo puesto delante de sí, dice, Él menospreció la vergüenza y el oprobio. Menospreció la vergüenza de de haber tenido que ser crucificado, de haber tenido que ser insultado, aborrecido, maltratado, por causa de lo que estaba delante de Él. Y por causa de lo que estaba delante de Él, también Él menospreció. ¿Vio? Fíjese que hay una diferencia entre menospreciar, que es apreciar en menos intensidad, que despreciar. ¿Vio? Él no despreció el lugar donde Él estaba antes, sino que lo menospreció. ¿Vio? Porque era mayor el precio que tenía para Él lo que estaba delante que lo que Él estaba dejando. ¿Vio? Y lo que tenía delante éramos nosotros, era la iglesia. Entonces dice que Él, dice, menospreció la vergüenza y el oprobio. Entonces ahí nosotros vemos que el Señor tuvo ese sentir de dar. ¿Y qué fue lo que el Señor dio? Él dio su vida. Él dio su vida. Él puso su vida en rescate por nosotros. ¿Vio? Amén. Él puso su vida en rescate por nosotros. Él lo dio todo. Él se dio a sí mismo, dice la palabra. ¿Vio? Ahora, el Señor no nos pide a nosotros en este tiempo, como lo hizo antes con los discípulos, con los apóstoles, los profetas. No nos pide tal vez que nosotros muramos aserrados, incinerados, que seamos comidos por leones. No nos piden esas cosas. El Señor no nos pide esas cosas. Que hay una disposición en nosotros en cuanto hemos alcanzado un crecimiento espiritual y hay una disposición en nosotros por dar la vida por el Señor, eso ya es otra cosa. ¿Vio? Eso ya es otra cosa. Pero el Señor lo que busca en nosotros es que nosotros tengamos ese sentir de dar, así como Él lo tuvo. ¿Vio? Así como Él lo tuvo. Y no es fácil, no es fácil. Deje decir, hermano, que no es fácil el dar. El dar no es fácil porque si nosotros no dependemos de la vida de Dios para poder dar, entonces se hace en nosotros muy difícil, se hace una carga muy pesada. ¿Vio?
muy pesada se hace la carga. ¿Por qué? Porque la carne no quiere dar. ¿Vio? La carne no tiene esa facultad de proveer a aquel que tiene necesidad, no la tiene. ¿Vio? Al contrario, porque dice ahí mismo, nosotros podemos leer en el mismo libro de Filipenses capítulo 2. Déjeme que busque el versículo. ¿Vio? Porque dice, no buscando lo suyo propio, dice, alabado sea el Señor. Fíjese la facultad que tiene la vida de Dios en nosotros. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Fíjese, dice, bueno, ya lo vamos a encontrar ese versículo. Pero entonces nosotros tenemos que entender que así como Cristo dice que no tuvo como cosa que aferrarse su lugar allá al lado del Padre, así tampoco nosotros tenemos como cosa que aferrarnos ni siquiera a nuestra propia vida, ¿vio? Ni siquiera a las cosas que nosotros poseemos. Todo es del Señor. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, todo le entregamos, ¿vio? Eso es algo difícil, no de entender lo podemos entender todos, pero es algo difícil de llevarlo a la práctica si no dependemos de la vida de Dios. Porque si no dependemos de la vida de Dios, hoy usted va a tener, o yo vamos a tener el sentir de dar, y mañana por causa de una ofensa o un agravio, ya no vamos a querer dar. Ya no vamos a querer dar. Pero el Señor dio su propia vida aun cuando nosotros éramos pecadores. Él dio su vida aun cuando éramos sus enemigos. ¿Vio? Y Él se dio a sí mismo por causa de nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice, al que te pida, dale, dice. ¿Vio? Y si alguno dice te obliga, dice, a ir con él 1 milla, dice, ve con él 2. Y entonces ahí nosotros vamos descubriendo la generosidad en nuestras vidas, vamos descubriendo en nuestra vida la capacidad que el Señor pone del dar. ¿Vio? A veces el dar se lo involucra mucho con el dinero. Y déjeme decirle que sí, es cierto, hay veces que hay necesidades económicas en hermanos y aquellos que tienen para suplir la necesidad tienen que tener esta disposición por cuanto han alcanzado un crecimiento. No le puede usted pedir a un niño que dé porque un niño no va a dar nunca. Pero el hombre espiritual tiene esa capacidad de dar. Ahí encontramos el versículo, vamos a leer. Filipenses 2, 19 hasta 21. Amén. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Fíjese lo que dice la palabra, dice. Pero espero, dice en el Señor Jesús, enviar pronto a Timoteo, dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Vio? Ahí está lo que el Señor produce. Cuando el Señor entra en nuestras vidas y va transformando nuestras vidas, ya el interés no es por nosotros, sino el interés es por el otro. Y ese fue el sentir que estuvo en Cristo Jesús. El interés no fue por Él. Si hubiera sido un interés por Él, Él no hubiera dejado su lugar de gloria, el lugar de majestad, el lugar que tenía al lado de su Padre. No lo hubiera dejado. Pero fue por causa de nosotros. Amén. En el 2.4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén, ¿vio? Fíjese cómo empieza la narración del texto. Dice, vamos a leer ahí en el capítulo 2, vamos a leer desde el 1, para poder entender el contexto de lo que estamos hablando. Lógicamente que estos no son temas fáciles de tratar. ¿Vio? No son fáciles de tratar, pero ¿por qué no son fáciles de tratar? Porque nosotros a veces cuando decimos no es fácil de tratar, estamos pensando en la humanidad de la persona que nos está escuchando.
Pero nosotros no tenemos que pensar en la humanidad de la persona que nos está escuchando. Nosotros tenemos que pensar que la persona que nos está escuchando es una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces el hombre espiritual no tiene problema en dar. ¿Vio? Y como decíamos, hay situaciones donde se requiere el dinero para suplir la necesidad de alguien. Pero hay veces que uno tiene que dar su tiempo, hay veces que uno tiene que dar tal vez alguna cosa que tiene para poder suplir la necesidad del otro. ¿Vio? Y no es fácil si no dependemos de la vida de Dios. Pero fíjese como si el Señor lo logró, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros que tenemos su misma vida? Por eso dice en el capítulo 2, versículo 1, en adelante vamos a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. ¿Ve? Amén. Fíjese Gloria lo que a dice. Dios. Dice, Gracias, Jesús. pero por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, ahí está el punto. Si nosotros no vivimos una vida en comunión con el Señor, una vida en comunión con el Espíritu Santo, usted y yo nunca vamos a poder lograr que la generosidad se manifieste en nosotros, que el carácter del dar se manifieste en nosotros. ¿Usted por qué cree que el Señor lo alcanzó? Porque Él vivía en una vida en comunión con el Padre. Como leíamos en los Evangelios, dice que Él cada tanto Él se apartaba a orar, se apartaba a tener comunión con su Padre. Entonces dice, y entonces ello le llevó a Él a darse en beneficio de los otros. Dice que Él no escatimó su vida como algo a lo cual aferrarse, sino que Él se dio. ¿Vio? Él se dio a sí mismo. Ahora usted me puede decir, bueno, sí, pero Él dio su vida. No dio dinero porque no tenía dinero. Bueno, eso no lo dice la palabra, pero estamos seguros de que si Él lo hubiera tenido que hacer, lo hubiera hecho, porque Dios estaba en Él. Y dice que Él agradó al Padre en todo. En todo. Y cuando dice en todo, no exceptúa nada. Él dice que agradó al Padre en todo. Amén, Y el Padre dio testimonio de eso diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento o complacencia. ¿Vio? Entonces dice que le agradó en todo. Y si nosotros tenemos que agradar a Dios en todo y tenemos que andar, porque dice que nosotros tenemos que andar como Él anduvo, dice. ¿Vio? ¿Y cómo anduvo Él? Dice que Él anduvo haciendo bienes a todos los hombres. ¿Vio? Y si anduvo haciendo bienes a todos los hombres, fíjese que en una parte del Evangelio nos dice que el Señor dio dinero, pero en cierta manera lo da a entender, porque dice que vino uno diciendo que tenía que pagar impuestos, creo que fue uno de sus discípulos. Entonces lo mandó al mar a que sacara un pez y le dijo, ahí en el pez encontrarás el dinero, ve y dalo a aquel que te lo pide. ¿Vio? Entonces el Señor, uno piensa siempre que cuando se habla de dinero es un tema que vio que no se tendría que tratar en las iglesias. Pero lógicamente se trata porque hay necesidad. O sea, hay hermanos que tienen necesidad y hay hermanos que no tienen necesidad, pero y tienen para poder proveer para la necesidad de otros. El problema es no el dinero, sino el alcanzar la madurez para poder llegar a entender que si el Señor nos capacitó y nos bendijo con esa calidad, entonces nosotros podemos ser de bendición para otros. ¿Vio? Podemos ser de bendición para otros, pero nosotros a veces no lo entendemos. A veces vamos a nuestra humanidad y nosotros terminamos diciendo, como dicen en el mundo, si quiere dinero que trabaje. ¿Vio? Pero el Señor no hizo así. El Padre lo capacitó a él con una vida espiritual que podía ir en beneficio a otro. Y el Señor, cuando le dijeron, el Señor, si tú quieres puedes sanarme, no le dijo, si tú quieres sanidad, anda a los médicos. No le dijo así el Señor. Él mostró su amor, mostró la generosidad de esa vida que había recibido en beneficio de aquel que le pedía que le sane. ¿Vio?
Y entonces, si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Sí, ¿Cuánto más nosotros? amén, Señor. ¿Ya? Ahora, ¿Él cómo lo hizo? ¿Por medio de un esfuerzo? No, lo hizo de una manera natural. Sí, Señor. ¿Ya? Porque cuando vino ese leproso y le dijo, Señor, si tú quieres puedes sanarme, le dijo, sí quiero, sé sano. Y en el momento se sanó. Amén, gloria a ¿Ya? Dios. En el momento, Gracias, fíjese, Jesús. en el momento. Sí, Señor. Cuando Gracias, nosotros Señor. leemos acerca de que otro tema que muchos hermanos preferirían no hablarlo o preferirían que no exista dentro de las congregaciones es el diezmo. Pero cuando nosotros leemos allá en Génesis, cuando Abraham se encontró con Melquisedec, dice que Melquisedec no le pidió los diezmos, sino que Abraham se los dio, porque él quiso reconocer que Dios le había dado la victoria. Porque Melquisedec dice, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, dice. ¿Vio? Vamos a leer ahí en Génesis. ¿Vio? Estos son temas que no se hablan porque dicen que traen contienda. Pero nosotros ahora, porque vemos que leímos aquí en 2 de Corintios, leímos ahí en 2 de Corintios capítulo 8, fíjese lo que hemos leído, fíjese qué maravillosa la palabra. Y nosotros queremos alcanzar la estatura de Cristo. ¿Vio? Hay hermanos que van en busca de alcanzar la estatura de Cristo. ¿Vio? Y déjeme decirle que dice, hasta que todos lleguemos, dice. Hasta que todos lleguemos, dice. Bueno, algunos lo han alcanzado, otros no lo han alcanzado. Pero lo importante no es alcanzarlo, sino que lo importante es mantenerse y manifestarlo. Eso es lo importante. Y leímos en 2 de Corintios 8. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Se hizo pobre. Ah, entonces que yo me tengo que hacer pobre, tengo que vivir en la miseria para poder enriquecer a mi hermano. No, no. Usted tiene que estar dispuesto. Amén, Señor. Usted tiene que estar dispuesto. El apóstol Pablo creo que dijo en un pasaje, no recuerdo el pasaje, que él estaba dispuesto a entregarlo todo por causa de los hermanos. ¿Vio? Él estaba dispuesto. ¿Pero por qué? Porque había entendido el amor del Señor. Había entendido que las virtudes de Cristo estaban en él. Entonces dice, porque ya conocéis la gracia. Ah, ya conocemos la gracia. Ya conocemos la gracia de Dios. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Vio? Y nosotros fuimos enriquecidos. Y dice la palabra, dice, como pobre, dice, mas enriqueciendo a muchos. Amén, ¿Vio? Señor. Como pobre, muchos nos ven como pobres, ¿vio? Como desventurados. Como no teniendo nada. Como no teniendo nada nos ven. Estamos poseyéndolo todo. ¿Vio? Pero tenemos todo. ¿Por qué? Amén, Porque tenemos a gloria a Dios. Cristo y con Cristo tenemos todas las virtudes que Él nos ha dado. Amén, Señor. Y estábamos leyendo, bueno, íbamos a leer ahí en el libro de Génesis, 14, 17. 14, 17 de Génesis. Fíjese, es un tema maravilloso si nosotros lo pudiéramos entender. Sí, Jesús. ¿Vio? Sí, Señor. Pero acuérdese que la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. El hombre espiritual las ha de discernir, porque para el hombre natural le son locura, dice, le son necedad. Para el hombre natural, usted que lo lleve a que él tiene que vivir una vida en obediencia a Dios y que esa vida lo va a llevar siempre a dar, eso es una locura. Yo siempre tengo que dar y no tengo que recibir. Eso dice el hombre natural. Pero el hombre espiritual dice, ¿y cómo? Yo siempre recibo y nunca doy. Gloria a Dios. ¿Vio? Siempre Dios me da y siempre me da y siempre me da y siempre nunca me deja faltar nada y yo nunca doy. Ese es el sentir del hombre espiritual. ¿Cómo tenemos que ser como niños, no? Una vez mi hermana más chiquita decía, quiero dar el diezmo y tenía un peso. Y ella decía, 10 centavos, pero esto es muy poquito para el Señor, si a mí me queda 90. ¿No? ¿Cómo tenemos que tener ese pensamiento, no? Claro, el Señor nos lleva en estas pequeñas cosas, porque estas son pequeñas cosas. Nuestra humanidad nos quieren hacer pensar que son grandes cosas, pero estas son pequeñas cosas. Porque si nosotros, nuestro pastor decía el otro día, si nosotros no estamos dispuestos a dar el diezmo
de nuestro jornal, ¿cómo vamos a dar nuestra vida por el Señor? ¿Vio? ¿Cómo va a usted dar su vida por el Señor? Si una cosa pequeña usted no puede dar, o yo no puedo dar, si yo no puedo dar una cosa pequeña, ¿cómo vamos a dar nuestra vida por el Señor? ¿Vio? Entonces, en las pequeñas cosas se ve la fidelidad y la lealtad al Señor. Y vamos a leer ahí en Génesis 14, 17. Fíjese, preste atención a lo que la palabra del Señor dice. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjese, qué maravilloso. Le salieron al encuentro los dos. Los dos le salieron al encuentro. El rey de Salem, ¿vio? Dice, el rey de Sodoma y Melquisedec, dice. Los dos le salieron al encuentro, ¿vio? Pero el rey de Salem lo que buscaba eran las personas para él. Y que él pudiera quedarse con el dinero, ¿vio? Porque después nosotros leemos ahí, dice, y le bendijo, y entonces el rey de Sodoma, que estaba ahí también, dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, ¿vio? Dame las personas. Y así hace Satanás. Satanás está dispuesto a dárnoslo todo, con tal de que nosotros le entreguemos nuestra alma, si fuese posible, si pudiéramos desprendernos de Cristo, si le pudiéramos entregar nuestra alma y el alma de todas las personas que nosotros amamos, ¿vio? Dame para mí, dice, dame para mí las personas, dice, y toma para ti los bienes, ¿vio? Pero el hombre espiritual no le interesan los bienes. El hombre espiritual no le interesan los bienes, porque él sabe que, como dice el apóstol Pablo, dice, en todo y por todo he sido enseñado, dice. Sé tener en abundancia y sé pasar necesidad, dice. Porque en todo nos provee el Señor. Bueno, y entonces este rey de Sodoma le dijo a Abraham, dice, dame las personas, dice, y toma para ti los bienes. Toma, ve, enriquécete, pero dame las personas, ¿vio? Y entonces respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, dice. Aleluya, gloria a Dios. Dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. ¿Vio? Para que él no diga yo enriquecí a Abraham. ¿Y cómo se logra esto? Y él, dice, primero tuvo otro acto. Dice que cuando el rey cuando Melquisedec, rey de Salem, le salió al encuentro, sacó pan y vino. ¿Ya? Sacó pan y vino. Y nosotros vemos en la Escritura que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Hablan de la redención. Y el Señor nos bendijo con esta redención tan maravillosa, con esta salvación tan grande. ¿Vio? Y cuando nosotros vemos la salvación que Dios obró en beneficio de nosotros, ¿qué nos impide a nosotros darle al Señor el diezmo de nuestro trabajo, reconociendo la bendición que, ¿vio? La bendición que Él nos ha dado en Cristo? ¿Vio? ¿Qué nos impide? Nada nos impide. Ahora usted me podrá decir, bueno, sí, pero el diezmo, yo doy el diezmo. Pero el diezmo no se lo lleva el Señor, se lo lleva el pastor. Bueno, pero el pastor, su trabajo es ser pastor. Su trabajo es ser pastor. Su trabajo es pastorear, es cuidar a las almas, es vendar a la perniquebrada, buscar a la perdida, cuidar que el enemigo no se introduzca en medio de la iglesia y perjudique las almas. Entonces dice que el obrero, dice, es digno de su salario. Y bueno, y ese es el salario que el Señor le asignó al pastor. Hoy usted es oveja, pero mañana puede ser pastor. Sí, Señor. Mañana puede ser pastor. Y cuando usted sea pastor, ¿qué enseñanza qué va a obviar esta enseñanza? ¿Yo?
¿La va a obviar? No la puede obviar, porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Y el trabajo del pastor es ser pastor. Y entonces dice que él le bendijo con pan y vino. Este Melquisedec le bendijo con pan y vino. Este Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Vio? Y entonces él le bendijo con la redención. Ahí está representando a nuestro amado Señor Jesucristo, bendiciéndonos a nosotros con la redención. ¿Vio? Pero hoy nuestro amado Señor Jesucristo, al igual que Melquisedec, no está en medio de nosotros, pero están aquellos siervos de Dios que Dios constituyó para poder guiar a la iglesia. Y su trabajo es ser pastor, su trabajo es ser siervo de Dios. ¿Y cómo se sostiene el siervo de Dios? A través de aquellos que los hermanos traen delante de ellos, reconociendo que Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? Y sus enemigos son todos aquellos sentimientos y deseos que le llevan a los hermanos, que nos llevan a nosotros a no estar dispuestos a dar. ¿Vio? A no estar dispuestos a dar. Porque después dice ahí, mire, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y le bendijo, y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de su calzado, nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Vio? Nada él tomó. ¿Vio? Y esto me hace acordar a los 300 hombres que Gedeón armó para la batalla. ¿Vio? Dice que él recibió un ejército más o menos como de 2000 hombres más o menos. Y entonces Dios los llevó a Gedeón que los llevara al río para que ellos pudieran tomar agua, porque tenían sed después de haber deambulado por el desierto mucho tiempo. Y entonces le dijo Dios, dice, aquel que se incline sobre su rodilla, dice, y lleve con su mano agua a su boca, dice, ese servirá. ¿Vio? Ese servirá. Y dice que los llevó al río para que ellos pudieran saciar su sed, y dice que hubo hombres que se inclinaron sobre su rodilla y sobre su rostro, y llevaron con su mano agua a su boca para poder beber. Y otros se tiraron de cabeza en el río. Y estos que se han tirado, estos no sirven. Estos no sirven, dijo el Señor. Y fueron tomados de ese ejército ese día 300 hombres, que fueron aquellos que inclinaron sus cabezas y doblaron sus rodillas para poder beber agua. Y eso nos trae enseñanza a nosotros. ¿Y cuál es la enseñanza? Que nosotros de este mundo tenemos que tomar lo necesario para poder subsistir. ¿No? Que no tenemos que involucrarnos en las cosas de este mundo de una manera de lleno en las cosas de este mundo. Porque nosotros no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Nosotros somos de los lugares celestiales, nosotros somos del cielo. ¿No? Nosotros, como dice el libro de Hebreos, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice su palabra. Entonces nosotros tenemos que descubrir, hermano, tenemos que descubrir que está en nosotros una capacidad de dar. Dice la palabra del Señor también, si alguno ve a su hermano, dice, padecer necesidad, dice, y cierra contra él su mano, dice, el amor de Dios no está en nosotros. Y fíjese, cuando nosotros no podemos, no le damos lugar a la vida de Dios que está en nosotros para poder ayudar a un hermano, la palabra de Dios dice que el amor de Dios no está en nosotros. Cuando también la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros creamos que el amor de Dios fue derramado en nosotros y con los hechos lo neguemos? Entonces tenemos que ir a la práctica de estas cosas. No solamente es necesario el conocimiento, sino que es necesaria la práctica de estas cosas. Y como dice el pastor siempre, para esto, ¿quién es suficiente? Y si nosotros no miramos nuestra humanidad, nadie es suficiente.
Ahora, si nosotros nos miramos en la vida de Dios que hemos recibido, en el Espíritu Santo que hemos recibido, entonces estamos capacitados para hacerlo. Por eso, hermano, yo le aliento en esta mañana que usted pueda descubrir la capacidad del dar que usted tiene, que nosotros tenemos. Tenemos una capacidad para dar que no se imagina. Cuando usted y yo podamos entrar en esa manifestación, no nos va a parar nadie. No nos va a parar nadie. Yo he conocido hermanos que han entregado hasta sus vehículos. ¿Vio? Han ido a ver a otros hermanos y ¿cómo anda? Y sabe que ando bien, pero necesito un vehículo para poder trabajar. Toma, acá tenés la llave de mi coche. ¿Vio? Han entregado sus vehículos. No le digo que haga eso. No le digo que haga eso. Yo no sé, yo no tengo vehículo, no sé si estaría dispuesto, no lo he alcanzado a esa estatura como para hacerlo. Pero nosotros tenemos que llegar a una manifestación de la vida donde todo lo que poseemos, si el Señor en algún momento lo necesita, se lo tenemos que dar. Señor, toma, aquí está, es tuyo. Mi hogar es tuyo, mis muebles son tuyos, todo lo que yo tengo es tuyo, mi camisa es tuya, mi corbata es tuya. ¿Vio? Un día me acuerdo que yo llegué a la iglesia y veía a los hermanos que ellos alababan y glorificaban el nombre del Señor. Y yo quería alabar y glorificar el nombre del Señor como ellos. Entonces los miraba y yo veía que ellos cerraban sus ojos y levantaban sus manos. Y entonces los imité a los hermanos. Y bueno, y después eso me llevó a la comunión con el Señor y ahí pude experimentar no solamente lo exterior, sino lo interior. Pero después fui otro día y veía que los hermanos iban bien arreglados con su camisa y su corbata. Y yo decía, yo también quiero. Y fui y le dije a un hermano, yo también quiero vestirme con elegancia para el Señor. Pero no tengo corbata, le dije al hermano. Y el hermano se sacó su corbata y me dice, tome, el Señor le regala esta corbata. ¿Vio? Y entonces ahí yo entendí, ¿a dónde nos lleva a nosotros el crecimiento espiritual? A que nada es nuestro. Nada es nuestro. Un día también me fui a una iglesia de visita y yo tenía una camisa y me dice el hermano, yo veo que usted tiene camisa pero no tiene saco. Y el hermano se sacó su saco y me regaló su saco. Y después vino a mi casa y me dice, tome, aquí tiene el pantalón para que pueda tener el traje entero. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a vivir una vida miserable siempre esperando del otro. No, la enseñanza no es esa. La enseñanza es que así como el hermano lo pudo practicar y lo pudo llevar a la práctica, nosotros lo pudo ser una realidad, nosotros también lo podemos hacer. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el hermano y nosotros? Si el hermano tiene la misma vida que nosotros tenemos. La diferencia es que él ya alcanzó ese crecimiento, esa estatura, y lo puede llevar a la práctica. Bueno, nosotros tenemos que, si no lo tenemos el crecimiento, tenemos que ir en busca de ello. Y si tenemos el crecimiento, tenemos que ir en busca del desarrollo de esa vida. Amén. Quería leer ahí en Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Para que no nos desanimemos. Amén. ¿No? De no haberlo alcanzado. Amén. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aleluya, gloria a Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Fíjese, dice, no que ya lo haya alcanzado, dice, ni que ya sea perfecto. No dice que ya lo hayamos alcanzado. Yo no le digo a usted que yo ya lo alcancé y entonces yo se lo puedo demandar a usted. ¿Sabe cuándo yo se lo voy a poder demandar a usted? Cuando yo lo alcance. Pero yo no le estoy demandando que usted sea generoso o que usted tenga la disposición del dar. Yo no se lo estoy demandando. Yo lo estoy alentando a usted, como el Señor me alentó a mí. Amén. Que primeramente lo alcancemos. Bueno, dice la palabra de Dios que ya lo hemos alcanzado porque la vida de Dios lo puso en nosotros. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que alcanzar es la manifestación de eso.
Entonces yo no le estoy exigiendo a usted que usted sea un dadivoso. Yo le estoy llevando a usted, como el Señor me llevó a mí, a través de su palabra, a través de su siervo, a que podamos descubrir esta capacidad del dar. A que podamos descubrir esta capacidad de poder ver a nuestro hermano o nuestra hermana o ver a alguien que esté pasando necesidad y no cerrar contra él nuestra mano. ¿Vio? Porque si nosotros, dice la palabra, si nosotros vemos a nuestro hermano padecer necesidad y cerramos contra él nuestra mano, entonces dice el amor de Dios no está en nosotros. Y que nunca se diga eso de nosotros. Que nunca se diga que el amor de Dios no está en nosotros. Más bien que se vea el amor manifestándose a través de nuestras vidas. ¿Vio? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso dice, el apóstol Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado. ¿Vio? Había muchas cosas que él todavía no había alcanzado, pero se extendía la meta. Amén. ¿Vio? Entonces esto nos da aliento a nosotros, como decía mi esposa, de que si no lo hemos alcanzado, no tenemos que desanimarnos. Hay muchos hermanos que no lo han alcanzado. Yo mismo no lo he alcanzado en muchas áreas. ¿Vio? Porque como le decíamos, no solamente el dar está involucrado con el dinero. Tal vez un hermano está en el hospital y usted tiene la posibilidad de dar el tiempo y no lo logra. Y entonces ahí también usted tiene que alcanzar. ¿Vio? Dar tiempo para ir a ver a nuestro hermano, ir a alentarlo, ir a estar con él, cuidarlo. ¿Vio? El hecho es de que nosotros descubramos la generosidad para el otro, para el otro. ¿Vio? Y a veces en lo más notorio es en el dinero. ¿Vio? Es en el dinero, porque acuérdese que también nosotros venimos del mundo, y en el mundo nosotros éramos gentiles, ¿vio? Éramos hombres morales, y el hombre moral no tiene problema en dar nada, pero usted vaya a decirle al hombre moral que tiene que dar dinero. No, yo no voy a dar dinero, porque mi dinero me costó a mí, y ciertamente que al hombre espiritual también le cuesta ganarse su dinero, pero también él sabe lo que produce manifestar la vida de Dios en la generosidad. ¿Vio? Entonces, hermanos amados, fíjese que el apóstol Pablo dice que él no buscaba dádivas de los hermanos. Creo que ese versículo también está ahí en Filipenses. Que él no buscaba dádivas de los hermanos. Pero, sin embargo, él manifestaba el amor y los hermanos no sabían qué darle. Le manifestaba la gracia de Dios y ellos no sabían qué darle. Llegó el apóstol Pablo a expresar, dice, que si hubiera sido posible, dice, ustedes hubieran sacado los ojos, dice, me lo hubieran dado, dice. Se hubieran sacado los ojos para que yo pudiera volver a verlos. ¿Vio? Vamos a leer ahí en Filipenses 4:17, hermano. Vamos a leer un poquito más arriba, en el 15. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, dice, conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente vosotros. Dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto. ¿Ve que el hecho del dar es un fruto? El hecho del dar es un fruto. ¿Y cómo nace un fruto? De una forma natural. Usted tiene una planta y la riega, le remueve su tierra, si le da mucho el sol la pone a la sombra y si necesita sol la vuelve a poner al sol. Es un trabajo el que usted hace con la planta. Y la planta a su tiempo da el fruto. Sí, Jesús. ¿Vio? Y entonces hubo quienes hicieron el trabajo con nosotros. Hubo quienes nos regaron, quienes removieron nuestra tierra, por así decirlo, quienes sacaron los abrojos, quienes nos pusieron al sol, ¿vio? Alumbrándonos a través de esta palabra, quienes nos resguardaron de la lluvia, de los vientos de doctrina, ¿vio? Y ahora se tiene que ver el fruto. ¿Vio? Ahora se tiene que ver el fruto. Entonces dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente vosotros.
pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, dice, que abunden en vuestra cuenta. Ve que cuando nosotros le damos lugar a la vida de Dios y la vida de Dios nos lleva al dar, dice que esos frutos abundan en nuestra cuenta, dice. ¿Y a cuenta de qué abundan? A cuenta de lo que nosotros vamos a recibir cuando entremos en los lugares celestiales, o mejor dicho, cuando vayamos a las bodas con el Señor. Entonces tenemos que esperar hasta allá para recibir nuestra recompensa conforme al dar. No tampoco tenemos que esperar hasta allá, porque dice que el Señor da pan al que come, dice, y semilla al que siembra. ¿Bien? Entonces usted siembra, ¿cómo siembra? Y usted siembra dando, y el Señor le da semilla. Usted le da pan al que tiene hambre, y el Señor le devuelve. ¿O no pasó así muchas veces con nosotros? No pasó muchas veces así. Muchas veces nosotros hemos tenido experiencia con el Señor en ese sentido. Una hermana una vez me contaba que ellos tenían algo para comer, era lo único que tenían para comer. Y vinieron a pedir a las puertas de su casa. ¿Y qué hacemos? Dice. Y bueno, la palabra dice que tenemos que dar. ¿Bien? Y ellos dieron. Dice que, y usted me va a decir, y bueno, y se quedaron sin comer. No, porque el Señor les proveyó por otro lado. Un hermano vino por otro lado y el Señor tuvo el sentir, puso en mi corazón para que yo pudiera traerle esta mercadería para ustedes. ¿Bien? Y entonces así el Señor, no dice la palabra del Señor que Él tiene cuidado de sus hijos, que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo tome en cuenta. Entonces nosotros tenemos que descubrir esta facultad del dar. ¿Bien? Pero la facultad del dar no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la vida de Dios que está en nosotros. Entonces tenemos que ir en busca de ese desarrollo. Dice, no es que busque dádiva, sino que busco frutos, que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Fíjese lo que produce el dar en el Hijo de Dios. Dice, olor fragante, dice. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dice, y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hermano, el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar, pero el Señor nos lleva a nosotros a que tenemos que descubrir la facultad del dar. Entonces, ahora, ¿cuál tiene que ser el pensamiento de nosotros? El pensamiento y el sentir de nosotros, que el Señor nos ayude, tiene que ser que vamos a estar desesperados por ver la oportunidad del dar. Tenemos que estar desesperados por ver la oportunidad del dar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descubrir el desarrollo y la manifestación de la vida de Dios en el dar. Pero si no hay la oportunidad del dar, ¿cómo vamos a entender o cómo vamos a poder ver la manifestación de esa vida en beneficio de otro? ¿Yo? Entonces yo le aliento, hermano, en esta mañana, que usted ore al Señor. Primeramente ore al Señor. Si es un tema un poco chocante para usted, no se enoje conmigo, no se enoje con la palabra de Dios. Ore al Señor. Ore al Señor. Vaya en oración y diga, Señor, pero a mí, si ese es su sentir, dígale, Señor, a mí me parece injusto esto de dar. ¿Por qué yo tengo que dar? Yo prefiero que la persona que necesita la ayuda vaya y trabaje y tenga para su sustento a que yo le tenga que dar. Pero si tu palabra dice que yo le tengo que dar, ayúdame, porque no soy capaz de dar. ¿Yo? No soy capaz, no tengo la capacidad en mí. ¿Yo? Y el Señor le va a llevar a que sí tiene la capacidad, pero no es de usted, es del Señor. No es nuestra la capacidad. La capacidad es del Señor. Pero tenemos que nosotros, por eso la palabra de Dios dice, haced morir lo terrenal que está en vosotros. ¿Yo? Vamos a leer ese versículo y con eso ya vamos a terminar, hermano. Creo que ya se va cumpliendo la hora. Sí. Entonces dice, fíjese en Colosenses capítulo 3, 5 en adelante. Hasta el 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aleluya, gloria a Dios. Y Fíjese. revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Fíjese, dice, ahora hacé morir pues lo terrenal que está en vosotros. ¿Vio? Y esta falta de generosidad o de avaricia, como dice ahí la palabra, no corresponde a la nueva vida. No corresponde a la nueva vida. La nueva vida busca la oportunidad y busca esa oportunidad para poder dar. ¿Vio? Porque hay un versículo que también dice que ellos pudieron dar aún más allá de sus fuerzas. ¿Vio? Ya se despojaron de sus fuerzas, se despojaron de su humanidad, de su capacidad humana, y dieron mucho más allá. Porque a ellos les interesaba más saber, descubrir lo que la palabra de Dios y lo que la vida de Dios le podía hacer experimentar a ellos, que lo que su carne sentía. La carne nunca, dice que la carne batalla contra el espíritu y el espíritu batalla contra la carne, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces dice, mas ahora dejad, dice, también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del hombre viejo con sus hechos. Es una característica del hombre viejo. Y una concupiscencia de la carne. Entonces dice, despojado, dice. Despojado. ¿Y dónde me despojo? Y en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En ese lugar. ¿Vio? Ahí nosotros tenemos que ir a la cruz y no, el hombre viejo con la mezquindad murió en la cruz. Aquel que no tenía la capacidad de dar murió en la cruz. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros vamos a ir descubriendo lo que es experimentar el dar. Y cuando nosotros empecemos a dar, hermano, no nos va a parar nadie, porque la vida de Dios nos va a llevar a un punto donde vamos a querer ayudar a todo el mundo. Donde vamos a querer, pero tenemos que entrar en esa vida. Tenemos que entrar en esa manifestación de esa vida. Por eso, hermano, le aliento yo en esta mañana que usted pueda descubrir esta capacidad. Vamos a orar al Señor. No sé si quería leer algo más. Lo de Macedonia. Sí, vamos a leer esa porción. Es 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en su grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué maravilloso, ¿vio? Dice que ellos abundaban en generosidad, dice. Eran los más pobres. ¿Vio? Y eran hermanos pobres, era una iglesia humilde, pero sin embargo veían la necesidad en el hermano y ellos estaban dispuestos. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude para que, como le decía, no para que lo alcancemos, esto ya lo hemos alcanzado porque está en la vida de Dios, es una virtud de la vida de Dios, pero tenemos que ir al desarrollo de esa vida. ¿No? Entonces, cuando se nos presente una oportunidad, que el Señor nos ayude para que esa vida pueda desarrollarse en nosotros y pueda suplir la necesidad de otros. El Señor les bendiga, hermano. Recuerde que estamos los días lunes y los días viernes, de 10 a 11 está el pastor a través de el Facebook Ramona Cabrera, y nosotros estamos después de 11 a 12 del mediodía. Estamos también transmitiendo por la radio de la Predicadora. El Señor bendiga a los hermanos. Y muchas gracias por permitirnos hacer este programa a través de la radio La Predicadora. Y bueno, hermanos, sigamos orando para que esta pandemia sea resuelta cuando el Señor quiera, pero que el Señor intervenga en favor de sus hijos. Amén. Vamos a orar y ya vamos a terminar con el programa entonces. Sí, Padre amado, te damos gracias, Señor. Jesús. Gracias te damos por tu palabra, Señor.
Señor, no es un tema fácil, Señor, para tocar Señor, por cuanto a veces, Señor, nuestro corazón, Señor, en cuanto a la humanidad se endurece, Señor. Pero la vida que está en nosotros, Señor, nos inquieta, Señor, nos hace saber que es una facultad de ella, Señor, es una característica de ella, Señor, el poder dar, el poder, Señor, ver la necesidad de nuestro hermano y no cerrar nuestra mano contra él, Señor. Bendícenos, Señor, llévanos al desarrollo de estas cosas y bendice a cada hermano y hermana, Señor, que ha escuchado la palabra. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.